Para hablar de política, está todo vinculado en lo que pasa durante esta semana en nuestro país, los temas constitucionales, lo que pasa con el paro camionero. De camioneros, de eso y más vamos a dialogar de inmediato con el diputado Andrés Longton, jefe de bancadas de diputados de RN. Bienvenido, ¿cómo está, diputado? Muy bien, gracias por la invitación, Davor. Bueno, lo primero, ¿cómo observa lo que ha sido esta semana con el paro de camioneros y con el rol que ha jugado el gobierno del presidente Gabriel Boric, con sus ministros principalmente? A ver, uno habría agradecido mayor diálogo y que los diálogos obviamente terminaran con un final que fuera bueno para todos. Los camioneros están en una demanda que la mayoría del país tiene, pero que ellos viven a diario, que tiene que ver con la seguridad y el alza de precio de los combustibles. Y la verdad es que cuando se aplica la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley que el mismo gobierno, por lo menos el presidente Boric, quería derogar de su programa, uno esperaría que esa rapidez para aplicar la ley se aplicara en todo orden de cosas, con esa rapidez. En la Araucanía se aplicara la Ley de Seguridad del Estado, recordemos con Héctor Yaitul se demoraron más de 6 meses y finalmente se hacen parte de una Ley de Seguridad del Estado. Entonces, uno espera que las leyes se apliquen porque es un imperativo aplicarlas, no porque políticamente es más conveniente. La igualdad ante la ley debería imperar por sobre todas las cosas, Davor, yo creo precisamente que en este caso no fue así y es muy lamentable porque precisamente eso habla de la poca coherencia de este gobierno en relación a las acciones que ejerce. Ya, pero a usted como parlamentario le parece que las demandas de los camioneros, principalmente la que tiene que ver no con la seguridad, sino que con la rebaja de los combustibles, con que el litro cueste menos de 1.000 pesos eventualmente, ¿es una demanda en la cual hay que empatizar o es una demanda desproporcionada como... A ver, yo creo que hay que empatizar no solamente con los camioneros, sino que lo que está pasando en todo el país, con los más vulnerables, la clase media. El precio de los combustibles está encareciendo mucho la vida combinado con la inflación que están viviendo los chilenos a diario. Obviamente que es una demanda muy preocupante y también ahí el gobierno, obviamente que uno podría decir que no tiene toda la responsabilidad, hay que ser justo con el peso, con lo que está pasando fuera del país externamente. Pero esto requiere diálogo y también requiere medidas justas, que no solamente velen por el bien de los camioneros, sino que velen también por gran parte del país que está sufriendo con esto a diario y sea una política nacional, obviamente que no sea un parche que finalmente va a repercutir quizá en mayores precios para las personas, sino que sea algo, ojalá, permanente, entendiendo la dificultad también para llegar a acuerdo. Por eso es importante el diálogo, Davor, que finalmente eso impere más que este quiebre de relaciones que finalmente pierden todo, porque el paro de los camioneros también afecta a las exportaciones, afecta a los suministros de bienes básicos y eso genera pérdidas muy importantes para un país que está en plena recesión económica. Y desde su punto de vista, ¿el problema se arreglaría si, por ejemplo, se reduce el impuesto específico a los combustibles, si se agregan más subsidios o no va por allí la solución? A ver, el impuesto específico nosotros lo hemos dicho muchas veces, sería ideal rebajar el impuesto a lo menos parcialmente o transitoriamente. Eso sería un camino que nosotros vemos con buenos ojos, más que un subsidio que en definitiva podría generar quizá un encarecimiento a futuro y un subsidio parcial, finalmente con la recesión económica que estamos viviendo, que quizás podría no ser la mejor medida, pero sí, obviamente que es una demanda muy añorada, por lo menos que sea parcialmente o transitoriamente, entendiendo que obviamente las arcas fiscales están muy apretadas, pero estamos viendo también una situación donde millones de chilenos viven con lo justo, no están llegando a fin de mes por el alza de los precios de ahora. Entonces yo creo que por lo menos una medida que además tendría, yo creo, la oposición también podría tener un gran respaldo. Diputado, hablemos de otro tema, el tema constitucional. Ha pasado harta agua bajo el puente, nuevos capítulos durante esta semana, la semana pasada, y parece que esto no va a terminar pronto. A esta altura muchos se preguntan si desde el mundo político hay voluntad para aclarar esto, para llegar a un acuerdo en materia constitucional o no. A ver, el ánimo está, si lo único que nos dividen son los mecanismos. Yo lo único que pido que en este caso todos velemos por llegar a un acuerdo, pero cediendo en aquellos aspectos que hay que ceder. Nadie puede llevarse la pelota para la casa. Y eso tiene que ir acompañado con un sentido de realidad ahora, y ese sentido de realidad tiene que ver con no hablarle a tus bases, a tu nicho. Hablemosle a la totalidad del país, independientemente del color que sea, independientemente de los costos que esto sea. Y en ese sentido yo creo que tenemos que acercar posiciones, no repitiendo la fórmula fallida, Davor, alejándonos lo más posible de eso, pero generando algo mixto o bien algo de expertos. Yo veo con buenos ojos lo que planteó Amarillos, por ejemplo. Creo que es una propuesta con sentido de realidad, hay un cansancio electoral,
hay también un agotamiento, pero también costos entre medio que en medio de una recesión económica que también la gente no entendería que nosotros vayamos en esa línea y además creo que puede dilatar en demasía una solución constitucional que la gente, yo creo que si bien quiere una nueva constitución, nosotros también hay que cumplir con ese compromiso, creo que esta puerta hay que cerrarla lo antes posible y de manera segura, clara y sobria. Y ese antes posible habla de un plazo. ¿Cuándo? Porque íbamos a bailar cueca con la Constitución, íbamos a celebrar o conmemorar el 18 de octubre con la Constitución, ahora estamos hablando de la Navidad ya. Pues. Sí, no es bueno bailar cueca solo. Pero yo creo que debería el acuerdo cerrarse de acá a fin de año. Y el proceso debería estar cerrado el próximo año, ojalá con un texto redactado durante el primer semestre del próximo año. Eso sería lo ideal, Davor. Obviamente que cuando hay elecciones entre medio, las elecciones pueden dilatar o pueden enredar un poco más el tema de los plazos. Si fuera de expertos, por ejemplo, designados o elegidos, ¿Es el más bien dicho, por el Congreso. A ver, a mí, con tal de llegar a un acuerdo, creo que puede ser mixto o bien pueden ser elegidos. Lo importante es llegar a un acuerdo lo antes posible. Si tú me preguntas a mí, yo prefiero que sean elegidos hoy día por el Congreso. Que el Congreso elija a todos los convencionales, en el fondo. Que el Congreso elija a los convencionales y esto se demore bajo las bases que ya se llegó a acuerdo, que no se puedan salir de eso y que tengan un plazo acotado para entregar un texto constitucional que en definitiva va a tener un plebiscito de salida donde la gente va a poder decidir democráticamente si es que el texto les acomoda o no. Claro, pero que ustedes como parlamentarios elijan a los convencionales no es menos democracia cuando lo que quiere el país y el mundo es más democracia. Lo que pasa es que el Congreso está elegido democráticamente, Davor. Tenemos una elección el año 2021. Nosotros no puede haber más democracia que las elecciones de los parlamentarios que representamos a la ciudadanía. Por lo tanto, sería parte también de esa soberanía popular que la gente nos entregó a través del poder constituyente derivado. Y por eso yo creo que es relevante validar también el rol del Congreso, independientemente que hoy día no tenga mucha aceptación, pero finalmente es un ente democrático, Davor, y yo creo que hay que revalidarlo. La otra opción es esta composición mixta, que también es una salida que algunos podrían decir que tiene mayor participación ciudadana. Bueno, es una alternativa también viable, Davor. Lo importante es que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible y no sigamos dilatando esto para que nos enfoquemos de lleno en los problemas que están hoy día quejando a la gente, sobre todo relacionados con la seguridad, que vemos que lamentablemente pareciera ser que se ha normalizado la muerte en nuestro país y los asesinatos, Davor, y eso es tremendamente preocupante y es la puerta al caos y a la inseguridad permanente que están viendo millones de familias en nuestro país. Sí, ya nos vamos a meter en el tema de la seguridad, pero para cerrar esto que tiene que ver con la Constitución, en el caso de que se opte por la ruta mixta, ¿de cuántas personas estamos hablando y cuántas elegiría el Congreso? A ver, yo no estoy en las conversaciones, no quiero pero, arruinarla, pero a ver, yo creo que directa como jefa de bancada con sí, yo creo, Davor, que deberían ser una composición lo más similar al Senado. 50. 50. Acotado, sobrio, con un plazo también breve, no más allá de 6 meses o menos, con estas bases, con estas reglas ya establecidas. Unas listas pueden ser regionales y eso te va a permitir tener una composición más moderada en que sea mucho más fácil llegar a acuerdos. ¿Y esta eventual elección sería cuándo? A ver, el CERVEL ha dicho que no se puede realizar elección antes de marzo, por lo tanto tendría que ser a finales de marzo o principios de abril. ¿Y le gusta la propuesta que hoy día lo publica Exante esta tarde del diputado Diego Ibáñez, que está en la mesa de negociación, que habría dicho que en octubre podría ser un buen plazo para llamar a elecciones de convencionales constituyentes? Lo publica Exante esta Mira, tarde. yo lo único que le pido a Diego Ibáñez, que es de mi distrito además, y a todos los parlamentarios oficialistas que no lo hagan, las fórmulas no la hagan con la calculadora en la mano. Lo peor que le puedes decir al país es que hay un cálculo político detrás de querer elecciones, en este caso lo más alejado posible del plebiscito de salida, porque ahí lo más probable que esa fórmula sea porque el gobierno tiene el temor de tener un resultado adverso en unas eventuales elecciones de convencionales. Y eso es inaceptable, Davor, porque acá tenemos que pensar en tener una nueva y buena constitución y el resultado democrático tiene que respetarse y los tiempos tienen que ser acotados. Por lo tanto, yo le invito al diputado Ibáñez que no le tenga miedo a la democracia y a que la gente elija y que la dilación de esto yo creo que no es bueno para la certeza del país. Oye, ¿cómo está la relación a propósito de Diego Ibáñez y de otros diputados, la relación con los colegas parlamentarios? Se lo pregunto por las comisiones, está ahí sobre la mesa de que van a sacar todos los presidentes de las comisiones para tener gente afín a Chile Vamos, al partido de la gente.
¿Eso va a mejorar la democracia? ¿Esa es la mirada que tienen ustedes? Mira, no es tan así, Davor, porque en realidad son 13 comisiones Sí. y solamente son las comisiones que nosotros tenemos mayoría. No son todas, de hecho no son las más relevantes de la Cámara de Diputados. Son comisiones que nosotros tenemos un parlamentario más o dos parlamentarios más, y yo creo que en cualquier democracia sana, Davor, los equilibrios y los contrapesos le hacen bien a las instituciones. Y en este caso sería inaceptable que, teniendo nosotros mayoría en determinadas comisiones, no tuviéramos presidencia de esas comisiones elegidas por los mismos parlamentarios. La soberanía popular, la gente elige mayorías. Y hoy día esa mayoría está reflejada en ciertas comisiones que después de la elección de la mesa se tradujo en que la diferencia ya no eran 18 votos como en marzo, sino que eran 3 o 4. Y eso se reflejó en algunas comisiones con mayoría. Por lo tanto, yo le diría a aquellos que piensan así que sean más generosos y piensen en un acuerdo más amplio donde todos tengamos la posibilidad de poder ejercer esas mayorías y también de hacer un contrapeso, un programa de gobierno que no movió ni una coma después del 4 de septiembre, y estas presidencias nos van a permitir generar propuestas más moderadas, iniciativas legislativas que hagan un contrapeso al programa de gobierno, que es precisamente la agenda, o principalmente la agenda que mueven los parlamentarios del oficialismo. ¿Y está firme la mesa que encabeza Vlado Mirosevic? Bueno, ¿cómo lo ve usted? A ver, lleva poco tiempo. Nosotros fuimos muy críticos los primeros días porque creemos que le faltó mayor carácter, convicción y firmeza para tomar ciertas decisiones. Pero eso está muy alejado de querer censurarlo de un día para otro. Nosotros le dijimos, presidente, este no es un buen camino porque puede llevar inexorablemente a una salida prematura de su cargo, y eso no es lo que queremos todos, porque queremos estabilidad. Pero yo espero que el presidente, que Vlado Mirosevic, de quien tengo la mejor opinión, tenga una buena presidencia. Sin perjuicio de ello, obviamente que vamos a hacer valer nuestras mayorías en las comisiones como corresponde y como haría también la coalición de gobierno, o si fuera oposición en el gobierno pasado. Yo creo que corresponde y es propio también de una democracia que tiene que funcionar con los respectivos equilibrios. Diputado, y usted como parlamentario de Chile Vamos, ¿le gusta, está cómodo, está conforme con esta relación que hay con el Partido de la Gente? Que algunos dicen, bueno, es instrumental solamente. Vemos esta tarde que sale también una entrevista a la diputada Joana Humada, dice, bueno, solo nos unen algunas cositas puntuales nomás con la derecha. ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa es que el Partido de la Gente siempre señaló de que era un partido que no se iba a unir a ninguna coalición y que iba a estar por posturas políticas respecto a determinados temas con uno u otro lado. Nos unen, tenemos unión en ciertos temas, en temas de migración, seguridad, economía, apertura económica de Chile, etcétera. Pero obviamente que hay temas que no vamos a tener sintonía, pero esos temas también nos han permitido generar acuerdos administrativos con un sector del Partido de la Gente que además nos sirve para generar mayorías en la Cámara. Y en ese sentido, Davor, bueno, uno parte con la buena fe, con la confianza de que estas relaciones van a perdurar independientemente de los vaivenes políticos que inevitablemente pueden generar fracturas si es que no hay una sintonía política de por medio. Y creo que es lo que pasó, aparte del Partido de la Gente, con el oficialismo. Diputado Longton, muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Davor.